En el programa de hoy, el Papa Francisco está transformando la iglesia y el corazón de cientos de feligreses. La multinacional Chiclets Adams dejó en la calle a familias caleñas. Los escoltas entre la vida, la muerte y la inestabilidad laboral. Y el gobierno debe comprometer a sus instituciones en la protección de la escuela. Bienvenidos a Contacto Social, el informativo de los trabajadores. Contacto Social, el informativo de los trabajadores. Colombia es un país de tradición católica con una iglesia por excelencia conservadora, donde los principios de la familia y el poder político están fuertemente arraigados. Conversamos con el padre jesuita Javier Giraldo y le preguntamos qué opina del nuevo pontífice. El 13 de marzo de 2013, el cónclave que se celebró tras la renuncia de Benedicto XVI eligió como papa a Jorge Mario Bergoglio, quien manifestó su voluntad de ser conocido como Francisco en honor al Santo de Asís. Bergoglio nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936. Estudió y se graduó como ingeniero químico, pero eligió el sacerdocio. Es el primer papa jesuita y el primero proveniente del hemisferio sur. El hecho de que el papa sea latinoamericano, Latinoamérica ha vivido y la iglesia latinoamericana ha vivido en este último siglo conflictos muy fuertes y conmociones muy fuertes, porque desde las dictaduras militares de mediados del siglo XX para adelante, ha llevado a muchos sacerdotes, religiosas, laicos a tomar posiciones más radicales frente a esto, posiciones de búsqueda de cambio, de revolución, de transformación radical de todas las estructuras. Por ejemplo, el caso Camilo en los años 60 aquí en Colombia conmocionó a toda América Latina, ¿no? por el hecho de que él hubiera terminado en la guerrilla. Y eso hizo que la misma conferencia del CELAM que se reunió en Medellín en el año 68 tomara posiciones más fuertes sobre el conflicto social, ¿no? Y más de invitando a un cambio necesario. Y los documentos de Medellín son documentos hasta cierto punto revolucionarios, ¿no? La historia dice que un verdadero revolucionario es el que lucha o se sacrifica por cambiar estructuras que satisfacen a una comunidad. Jesucristo criticó duramente a los jerarcas de su tiempo, los llamó hipócritas por el comportamiento indigno que practicaban muchos de ellos. Entonces, Jesucristo fue un revolucionario ejemplar. El discurso que él pronunció en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, hace unos meses, es un discurso que tiene un radicalismo social muy fuerte, ¿no? Y que casi que el texto de ese discurso se compagina con, por ejemplo, con muchos discursos de Camilo Torres y de grupos revolucionarios de América Latina, porque hay un cuestionamiento al sistema como sistema, al sistema capitalista, y un cuestionamiento de principios radical, donde él está, incluso en Bolivia, repetía a los movimientos populares reunidos allí: este sistema ya no lo aguantamos más. Nunca esperábamos que el máximo representante de la Iglesia Católica fuera latino, ni mucho menos que despertara tantas expectativas en el mundo. Los trabajadores y la sociedad debemos reflexionar frente a los nuevos mensajes del más alto jerarca de la Iglesia Católica. Muestra allí también cómo la destrucción del planeta, de la naturaleza, va de la mano con la injusticia social y con la destrucción de millones de seres humanos que son excluidos por la miseria, por la pobreza de una vida mínimamente humana.
Entonces yo creo que este documento último es el que más ha conmovido al mundo y ha provocado reacciones en todos los niveles. Y también el documento de Santa Cruz de la Sierra es un documento en que avala pues todos los movimientos populares, también es una crítica radical del sistema que estamos viviendo y de apoyo a los movimientos populares. En el viaje a Estados Unidos, sobre todo, y en el discurso de la ONU, él defendió posiciones que incluso representan un cambio en la tradición misma de los documentos de la Iglesia. Por ejemplo, el no a la pena de muerte, la petición de que sea abolida en todos los países la pena de muerte, cuando otros papas anteriores la habían tolerado, ¿no? El llamado de atención sobre los migrantes en Estados Unidos, en Europa, la posición que se tiene frente a los migrantes, que es como una posición egoísta, cerrando las fronteras para que no vengan a disputar pues el bienestar que tienen estos países. Y él sacudió mucho al mismo Congreso de los Estados Unidos, mostrándoles que todos ellos eran migrantes. También llamó mucho la atención sobre la economía mundial, pues es una economía excluyente que está dejando en la miseria y en la muerte a millones o miles de millones de seres humanos. El pasado 19 de mayo, Mondelez International, antes Capduri Adams, anunció el cierre de su planta en Cali. Más de 500 familias quedaron en la incertidumbre y ahora resisten en las calles. Yo entré a la compañía en el 2003, estuve 4 años de temporal. En el 2007 me dan el contrato por la empresa a término fijo. Estuve desde agosto 26 del 96 hasta el 31 de mayo del 99 como temporal. Yo entré por la oficina temporal Extras, en el cual trabajé ahí 2 años y ahí tuve la gran oportunidad de firmar contrato por la compañía. Se denomina empresas multinacionales a aquellas empresas que no solo operan y tienen presencia en su país de origen, sino que también se encuentran en otras naciones. De allí el término de multinacionales. Se caracterizan por operar en países subdesarrollados, ya que en estos se encuentran pocas exigencias laborales y a su paso por las comunidades dejan graves daños ambientales, enfermedades, zozobra y dolor. El 19 de mayo de este año, la empresa nos cita con engaños a como una capacitación en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, allá en la ciudad de Cali, y en 3 minutos nos dice que la empresa ya no va más, que cierra su producción en la ciudad. Ese día pues nosotros totalmente sanos, ¿sí? Nunca sospechábamos que la empresa iba a cerrar y resulta pues que tanta espera, pues hermano, me empezó la ganas de miar, digámoslo así vulgarmente, y hermano pues yo dije no voy a entrar a la empresa pues, y no, tampoco, y cuando me fue diciendo el guarda, hermano, usted a partir de hoy les queda suspendido el ingreso acá, ustedes no pueden ingresar acá. Empezamos a ver el cambio en la parte humana, digámoslo, o en la parte administrativa de esta compañía, porque ellos empezaron a restringir y a quitarle los beneficios primero a los contratistas, a la gente del casino, y después ya remeten contra los trabajadores directos de la compañía, echándolos sin justa causa y pagándoles las indemnizaciones de ley. La acaban porque ellos dicen que hay una inviabilidad económica, pero es sobre todo para producir a menor precio, pagando salarios paupérrimos en México. Las constantes variaciones de las funciones laborales sin medir las capacidades técnicas y motrices de cada persona provocaron grandes enfermedades, las cuales tampoco fueron reconocidas por la empresa, dejando a su paso incertidumbre en los trabajadores. A raíz del trabajo adquirí una lesión en la espalda, una hernia discal, por la labor que hago en la compañía. Empecé en la parte de los túneles, donde nosotros arrumábamos el holz. Aproximadamente en un turno de 8 horas yo movía 10 toneladas en turno, 10 toneladas que me tocaba arrumar en estivas de 500 kilos cada estiva.
Este ejercicio lo hice durante aproximadamente 2 años. Tantos años de servicio, de uno sacrificios, de trabajar domingos, hacer turnos, trasnocho, de dejar a veces la familia, no poder salir un fin de semana porque tocaba trabajar. Y de un momento a otro ya no le servimos, ya la empresa decide cerrar y sin nada, o sea, no le importó para nada a la familia ni los sueños que nosotros teníamos. Ante esta situación, los antiguos trabajadores se han organizado en carpas frente a las instalaciones de la clausurada empresa. Además de la lucha jurídica, las carpas son símbolo de resistencia de la grave crisis laboral que vive hoy el departamento del Valle del Cauca. Ahí es donde valientemente los trabajadores tomamos la decisión de organizarnos en Sintracat Bunidad, el sindicato de base, que gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de luchar por nuestros puestos de trabajo. Pudimos crear en nuestro sindicato, en la compañía, en el cual me siento muy orgulloso de estar en él. Y hermano, y pues gracias a Dios le estamos dando la resistencia pacífica. En ningún momento nosotros alteramos el orden público porque hemos tenido demandas de parte de la compañía. Estos luchadores desde el sindicato exigen a la empresa y al gobierno la retribución laboral y respectivas indemnizaciones. Invitamos a apoyarlos en su lucha absteniéndonos a consumir los productos de esta empresa que ahora fabrica desde el exterior. Que por favor no consuman los productos de la multinacional Chiclets Adams Mondelez como Bubalú, Trident, Halls, Sparkis, Trident, que por favor no los consuma como una forma de protestar pacíficamente, porque es que estos productos ya no se hacen aquí en Colombia. Nosotros lo que estamos exigiendo del gobierno y le estamos pidiendo a la empresa es que reabra la empresa y que nos devuelva nuestros puestos de trabajo. Muchos dirigentes sindicales han sido perseguidos por las bandas criminales por su compromiso con la lucha social. Dirigentes que son protegidos por hombres y mujeres que entregan su vida en una profesión que no les garantiza ni estabilidad laboral ni un futuro para sus familias. Hablamos con algunos de ellos y así es como viven los escoltas colombianos. Este servicio que prestan los ha llevado a convivir en medio del peligro y la ausencia de sus familias. En Colombia hay alrededor de 7.600 colombianos que viven rodeados de escoltas a causa de las amenazas contra su vida. Hace 16 años vengo trabajando con Ecopetrol como contratista en la seguridad de la Unión Sindical Obrera, ya que con el problema que hay en Colombia, con tanta inseguridad por parte del Estado, asumió Ecopetrol la seguridad de los dirigentes sindicales. Yo tuve que venirme de mi ciudad natal, yo soy de Villavicencio, por cuestiones laborales, porque pues allá en un momento dado se levantó el servicio y no hubo más opción. Me tocó venirme para Bogotá. Aquí llevo 15 años trabajando con personas de derechos humanos. La labor tiene variaciones de servicio. En algunas ocasiones desde las 7 de la mañana, 7:30, 8, es más, muchas veces más temprano, 6:30 de la mañana, que es la hora de ingreso al servicio. Pero no tenemos una hora de salida. Aquí hablo por algunos compañeros que hay unos esquemas que son 5 de la mañana, terminando la jornada a las 11 de la noche, 12 de la noche. Realmente es una jornada bastante agotadora, ¿no? Porque desafortunadamente en este país la falta de empleo se hace visible. Son 15 horas diarias, 14 horas, donde me levanto a las 4:10, salgo de mi casa faltando 10 para las 5 y estoy regresando tipo 8:30, 9, 10 de la noche. Estas personas que arriesgan su vida todos los días por la seguridad de otros se ven en la situación lamentable de no compartir con sus más allegados por el exceso de trabajo al que son sometidos por sus empresas. Y por eso nosotros también nos da miedo, aunque somos profesionales en nuestro trabajo, pero cada día se va poniendo más difícil hoy en Colombia estar uno encima de los dirigentes sindicales. Nosotros tenemos que dejar nuestras familias durante varios días mientras nosotros hacemos nuestro trabajo. Nosotros todo el tiempo mantenemos de ciudad en ciudad. No tienen mucho tiempo para compartir con la familia. En el caso mío, pues hay ocasiones que duró más o menos 15 días sin poder compartir nada con ellos. La problemática más grande que tenemos ahorita son el exceso de trabajo.
sin remuneración alguna. Tenemos un caso muy puntual, que son los escoltas relevantes, que realizan los descansos a los escoltas que están en puesto fijo. Solamente les pagan 8 horas y esta personal tiene que trabajar 12, 14, 16 horas. Y si no la trabaja, corren el riesgo de ser retirado de su puesto, siendo una violación total a sus derechos laborales. Ese trabajo merece respeto como cualquier otro. Muchas personas no entienden aún los derechos y deberes que se deben tener entre empleado y empleador o protegidos en este caso. La persona, el beneficiario, simplemente dice, usted no me hace esto, si usted se niega, bueno, esperemos a ver qué pasa. Es un hombre que no le va a servir a él, de ir a llevar los niños, llévenlos al colegio, en algunas ocasiones de pronto téngame el perrito un momentico ahí en el parque mientras hace sus necesidades y lo ingresa otra vez, a seguir a hacer mercado, y pues ahí es donde se está vulnerando la seguridad, y el protegido no piensa eso. Hay personajes que si son atrevidos creen que uno es la cachifa de ellos, y sí, se hace mal uso de los esquemas de seguridad, y es verdad, eso para nadie es desconocible de que la profesión de escolta es una profesión de riesgo, pero los protegidos no saben valorar eso, ¿no? Como todo buen empleado colombiano, estos caballeros también sufren por las malas políticas laborales que existen en el país. No solo el peligro, la falta de integración con sus familias, ni el maltrato de algunos protegidos es suficiente, sino que también las empresas para las cuales laboran no les dan las garantías laborales que merecen. Ya hay rumores en pasillos en que Ecopetrol va a cancelar el contrato que hay actualmente a Oncor, pagando las pólizas, diciendo que no va a seguir más con ese contrato. Entonces, ¿qué va a pasar con la seguridad del abuso? ¿Qué va a pasar con nuestro trabajo? Se amangualan con las empresas contratistas para no pagar lo que está pactado en un contrato. En las empresas, porque como aquí nosotros no somos directamente con la unidad, sino estamos con unos contratistas mediante unas licitaciones que se hicieron. Entonces las empresas, las UT exactamente, ellos muchas veces le dan manejo como ellos quieran al escolta. Si el escolta se quedó fuera del esquema, sencillamente queda sin trabajo y liquidado y hasta luego. La prima de riesgo de pronto sea reconocida y para pensión, ¿no? Porque desafortunadamente nosotros estamos en el nuevo régimen pensional, ¿cierto? Y a los 65 años vamos a pensionar, que vamos a disfrutar, cuando realmente con estas jornadas de trabajo uno sabe que cada día se va desgastando y que el cuerpo se va desgastando. Entonces, ¿qué le va a ofrecer uno a su familia cuando se pensione? Una vejez. Mientras que en nuestro país el robo y lamentable asesinato de un extranjero prende todas las alarmas de las instituciones, a diario miles de profesores son robados, perseguidos y asesinados y ninguna institución dice ni hace nada. Los medios de comunicación al servicio de las grandes multinacionales necesitan vender el imaginario que la educación pública es de mala calidad y que debemos darle los dineros al sector privado para que ellos manejen nuestra educación como una mercancía. La violencia es estructural al sistema. De eso hay teorías como la doctrina del shock de la canadiense Naomi Klein. Tenemos las películas de Malcolm Moore, un director norteamericano, que ha venido planteando la tesis de que el sistema necesita crear violencia, crear incertidumbre y crea miedo para que la gente se paralice. Entonces, la violencia existe en la escuela pública y en la escuela privada. Los niños de la escuela pública meten pegante, marihuana, bazuco. Los pelados de la escuela privada meten popper y drogas mucho más caras y más elevadas, pero entonces es el manejo político que se le da a la violencia. Entonces, mientras que a los niños ricos y a los colegios privados se les tapa, a los colegios públicos se les maximiza, porque la idea es demostrar que lo público es malo para que los grandes capitalistas se queden con el negocio de la educación. Una vez más sufrimos el flagelo y la acción de métodos ajenos a la escuela, como son las amenazas. En esta ocasión contra la rectora que recién llegó, a un mes de su posesión, ha sido amenazada. Ya hace 4 meses el rector anterior se ha tenido que ir por amenazas también contra su vida, y en los últimos 8 años completamos 7 compañeros docentes que se han tenido que ir de la institución por amenazas contra su vida. A partir del acto legislativo 01 del 2001, se le recortó a la educación más de 50 billones de pesos. Si se le recorta presupuesto a la educación, obviamente se recorta personal, infraestructura, salubridad, y todo esto se verá reflejado en la escuela. La policía ha hecho presencia, pero
es una acción limitada la que ellos ejercen. Por ejemplo, les entregamos la información del número telefónico registrado de donde salió la llamada de amenaza y lo que nos dicen es que ellos no están facultados para manejar esa información, que eso lo tiene que hacer el Gaula. Es decir, hay allí un trámite burocrático que entorpece las acciones. A la policía no le interesa resolver el problema de fondo. En casi todos los colegios donde están nuestros estudiantes de la educación pública, los policías saben dónde queda la olla, cuáles son los expendedores, quiénes vienen, a qué horas vienen, pero ellos hacen parte de ese mercado, porque la policía hace parte del sistema y a ellos les interesa mantener ese miedo, mantener esa problemática para que los pelados no se dediquen a pensarse el mundo y a transformarlo en términos de derechos y de mejores condiciones. Entonces necesitamos que haya celeridad frente a todos esos procesos para que veamos una acción real que tiene que ser de tipo social para mejorar las condiciones, porque en la medida en que hay descomposición, pues la delincuencia campea y usa a nuestros jóvenes y a las comunidades como caldo de cultivo para desarrollar sus actividades delictivas e ilícitas. Y por supuesto necesitamos que haya una política permanente de atención a nuestras comunidades y a nuestros jóvenes. El fondo del problema es que gobiernos progresistas alternativos como los que hemos tenido en Bogotá deben luchar estructuralmente por mayor presupuesto para la educación. Lo hacen desde recursos propios, pero falta una lucha a nivel nacional para que la educación vuelva a recuperar todos esos dineros. Entonces, en este momento, como se busca reducir costos, pues el maestro es trasladado. El compañero rector del Colegio León de Grey, como los otros que fueron amenazados, se van, pero el problema estructural sigue. ¿Cómo se va a atacar ese problema estructural? En la medida en que haya una inversión fuerte a través del sistema educativo, en donde no solamente se cuente con la policía, que es como la visión represiva, sino si tenemos en el colegio un staff de psicólogos, de psicopedagogos, de profesores que hagan trabajo social, pues obviamente eso va a contribuir a que los estudiantes puedan contar su problemática. Creemos entonces que es necesario que la Secretaría de Educación active todas las rutas para que los organismos del Estado que tienen la responsabilidad de hacer las investigaciones vayan al fondo de las investigaciones y ataquen las causas. Pero necesitamos también que la Secretaría piense en un plan de emergencia, no sé, declarar emergencia educativa en esta localidad para que pueda haber inversión real, para que haya equipos interdisciplinarios que atiendan a los chicos, a los jóvenes. Muchos maestros asumen estos riesgos por amor a su profesión. La educación de los niños no tiene raza, religión ni tinte político. No olvidemos que la labor del maestro transforma conciencias que se verán reflejadas en la construcción de una nueva sociedad. Si usted va a las escuelas y habla con los maestros, con las maestras, encuentra que hay muchos profesores que a pesar de las dificultades están haciendo grandes proyectos pedagógicos, están trabajando con la comunidad y diariamente salvan muchos niños de esta desigualdad y de esta injusticia que los lleva a la drogadicción y a la violencia. La labor que nosotros hacemos a diario acá en el colegio es precisamente pensando en ellos, en mejorar en algo, muy en algo, esas situaciones que ellos viven. Los niños acá encuentran el calor de unos maestros que los escuchan. La acción de la escuela cuando se ejerce en beneficio de las comunidades y toca algunos intereses de algunos grupos anónimos, pues se convierte en enemiga de ellos y por eso atacan a la escuela y generan zozobra e intimidación. Esperamos que este programa hecho para ustedes haya sido de su interés. Recuerden escribirnos a @contactosocial.tv y visitarnos en nuestra página web contactosocial.tv. Gracias por su compañía. Contacto Social, el informativo de los trabajadores.